por la Biblia, Señor, por tu palabra, por todos estos domingos que venimos aprendiendo en fascículos de ti, Señor. Gracias por Gus, por su dedicación y el tiempo que él ha empleado en estudiar este libro de Abdías. Quizá un libro que no leemos a menudo, Señor, pero te pido que tú nos hables a través de Gus de lo que él va a hablar, que tengamos los oídos y el corazón abiertos, Señor. Amén. Ahí, bueno, buenos días otra vez. Hay días que se dan estas conjunciones, tantos músicos que tenemos, pero hoy no había nadie que pudiera venir a dirigir la música, así que aunque me gusta que el culto tenga diversidad, hoy me vais a aguantar doblemente. Si no lees el libro de Abdías, es porque eres vago. Yo uso lenguaje, cuando me refiero vago me refiero a los vagos y a las vagas. Porque tiene 21 versículos, un capítulo con 21 versículos, o sea que se lee así de una pasada. Más rápido que cuando los que leéis la hojita esta del calendario de la buena semilla. Ahí tenéis, como sabéis, estamos... bueno, ahí se corta un poco, pero estamos repasando cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Y ahora estamos con los profetas menores y estamos ya casi hacia la mitad con Abdías. Como os digo, pues tiene 21 versículos y un único capítulo. Pues esta profecía de Abdías, del que se conoce muy poco, no hay mucho que se sepa de este hombre, que era un profeta en el reino del sur, nada de sus antecedentes, nada de su ministerio. Lo único que Abdías significa siervo del Señor. Y bueno, pues hizo su profecía, se ve que dando lugar a su nombre, sirviendo al Señor. Probablemente la profecía fuera hacia el 586 a.C., porque cuando Jerusalén fue capturado por el imperio babilónico. Y consta de una serie de profecías contra Edom, una de las naciones vecinas. Ahí la tenéis, ahí la parte de abajo, ahí está Edom, y que además el pueblo de Dios tenía una conexión con Israel, porque eran descendientes de Esaú. ¿Os acordáis? Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tenía un hermano, Esaú. Pues los descendientes de Esaú parece ser que son este pueblo de Edom. Y ya sabéis que los hermanos Esaú y Jacob tuvieron una relación complicada y pues se ve que los pueblos seguían teniendo una relación complicada y bastante tensa. En varios lugares de la Biblia se nos recuerda que Edom y Israel tuvieron conflictos. Por ejemplo, en Números 20 se cuenta cómo cuando iban por el desierto tuvieron que pasar por esta zona, pues Moisés mandó mensajeros a pedir que les dejaran pasar y dijeron que no, que por allí no entraban. Moisés volvió a mandar mensajeros: por favor, si gastamos agua de vuestros pozos lo vamos a pagar, no vamos a salir de los caminos. Y dijeron los de Edom que allí ni se les ocurriera entrar. Y lo peor de todo, pues nos lo cuenta en Segunda de Reyes 25, cómo Jerusalén cayó en manos de Babilonia y Edom aprovechó la situación para saquear algunas ciudades, para capturar a algunos de los que estaban huyendo y para alegrarse del mal que le estaba ocurriendo a Israel. Por ejemplo, el Salmo 137, en el versículo 7, dice: «Recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, quienes dijeron: arrasadla, arrasadla hasta sus cimientos». Así que, como veis, la relación entre los dos pueblos había sido bastante mala. El libro tiene dos partes. En una primera está el versículo 14, ya veis qué partes tan largas, 14 versículos. Hay una serie de acusaciones contra Edom por su orgullo, ya que se creían superiores a los israelitas y sentían que en la diapositiva, en esta veis esa foto,
Este pueblo vivía en las alturas de grandes rocas, y esto es una foto de la zona, así que este era el tipo de vivienda que tenían. Se ve que estos al vivir allí pues se sentían muy, muy seguros y orgullosos, pensando que nadie podría hacerles nunca mal. Como no hicieron nada por sus vecinos cuando Babilonia les invadió y además incluso participaron en la ruina de Israel, pues según Abdías, la consecuencia de estos actos es que Edom será derribado e igualmente destruidos. Y la segunda parte comienza el versículo 5, ahora la profecía de Edom se extiende a todas las naciones. O sea que de alguna manera Edom lo pone como ejemplo de lo que va a ocurrir a las naciones altivas y orgullosas, pero que eso luego es extensivo a todas las demás naciones. Tenemos aquí una especie de parábola de cómo un día Dios enfrentará el orgullo y la violencia de las naciones, y ese será el día del Señor. Y esto, como hemos visto en los profetas, se repite muchas veces, el día del Señor. Quizás muchos pueblos pensaban que Dios no estaba allí, o que había abandonado a Israel, o que incluso no existía, o que era más débil que sus ídolos. Pero eso no será así por siempre. Llegará el día del Señor y las cosas se encaminarán de otra manera. Esto lo vemos también en los libros anteriores, los que han venido aquí a hablarnos de Amós y de Joel, en castellano Joel. Tengo a un alumno que se llama Joel, y entonces me dice, no me llames así, me llamo Joel. ¿Cómo se escribe tu nombre? ¿Con J o con Y? Con J. Pues entonces te llamas Joel. Y entonces estamos todo el día con esa pelea y ya me lo ha pegado. ¿Ves? Por ejemplo, esta chica se llama Judith, no Judith, porque la J en castellano se pronuncia así. Así que el libro de Joel, y en general los profetas, el mensaje final siempre es de esperanza. Las cosas no van a quedar mal. Siempre hay algo que va a pasar después del día del Señor, donde las cosas volverán otra vez a su cauce. Abdías también concluye con un futuro lleno de esperanza, donde un fiel remanente permanecerá en Israel. Dice, en el monte Sión quedará un remanente y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Así que no hay que preocuparse por mal que vayan las cosas, siempre hay esperanza, siempre hay. Esta idea del remanente, el remanente fiel, es una idea que está extendida en diferentes lugares en la Biblia. Ahí tenéis alguna de las partes en las que se habla de esto, en Segunda de Reyes. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsafes, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. En situaciones feas, verdaderamente feas para Israel, siempre aparece un remanente, alguien fiel, alguien que todavía continúa adelante confiando en el Señor y que está viviendo la vida que Dios quiere que se viva. Esdras 9, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quede un remanente libre. Siempre hay ese pequeño grupo que va quedando ahí en diferentes momentos de la historia. También Pablo nos lo recuerda en la carta a los Romanos 11. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías acusó a Israel delante de Dios? Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para 7,000 hombres los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Aunque aquí el profeta no veía por ningún sitio, resulta que sí, había un pequeño grupo, bueno, 7,000, no eran tan pequeños. En este caso, ese remanente está por todo el Antiguo Testamento y muchas veces, como Dios hace su obra, como Dios va siguiendo adelante, no es cambiando a las naciones, no es con gente muy poderosa, no es con mucha gente, es a través de ese pequeño grupo remanente fiel en el que Dios actúa y trabaja. Como diría Pablo, con lo necio del mundo. Juan Driver tiene un libro que se llama La fe en la periferia de la historia, y entonces lo que hace es cuenta cómo Israel surge en contraposición
a Babel. Y los de Babel que dicen, vamos a hacer una torre muy alta para llegar al cielo, ninguna nación nos vencerá. Eso representa la sociedad humana que pretende depender para su supervivencia y de su expansión de su propia capacidad para defenderse o de su poderío económico, político o militar o el que sea. Pero en contraste con ese pueblo que está surgiendo, comienza Israel. ¿Y cómo comienza Israel? Con Abraham, que tiene que abandonar todo lo que tiene cuando está ahí en Ur de los Caldeos y ponerse en las manos del Señor y confiar a ver dónde le va a llevar. Todo su poderío que pudiera tener, bueno, pues sí, se llevó sus vacas, sus ovejas y sus criados, pero de nuevo tiene que abandonar todo lo que tiene y empezar un camino confiando en la fidelidad del Señor. Y ese es el contraste entre el pueblo de Babel, que empieza a decir, pues vamos a hacernos fuertes, y el pueblo de Israel, que sale de Abraham, que dice, vamos a confiar en el Señor. Hay dos maneras de vivir en la vida. Vamos a hacernos fuertes o vamos a confiar en el Señor. Y muchas veces en la vida tenemos que enfrentarnos a esta decisión. ¿Me voy a hacer fuerte por mí mismo, con lo que yo tengo, con mis ahorros, con mi familia, con yo qué sé? ¿O voy a confiar en el Señor? Y como vemos, pues el Señor actúa y trabaja. Yo creo que es mucho mejor confiar en el Señor que seguir así. Entonces, Juan Driver hace una historia en su libro de cómo la fidelidad a Dios y al Evangelio, la mayoría de las veces, especialmente a partir de Constantino, ha estado en los grupos que se han considerado rebeldes o herejes. Como la historia la escriben los vencedores, pues lo que nos ha quedado muchas veces, si consultas las enciclopedias oficiales, pues son grupos, como se les presenta como grupos marginales, equivocados, exaltados, fuera de sí. Pero un estudio profundo y más detenido y más independiente demuestra que generalmente en todos estos grupos que a lo largo de la historia se les ha tratado como herejes, pues había una fidelidad a Dios, había un deseo por hacerlo bien. Y pues sí, a veces había algunas cosas un poco raras, ¿no? Pero ¿y en dónde no ha habido cosas raras? En la iglesia oficial establecida no ha habido cosas raras. También la ha habido, ¿no? A ver, ¿dónde tengo mi hoja aquí? Abraham dice de sí mismo, mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número. Pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran temor, con señales y milagros. En Deuteronomio 26 viene eso. Nunca confiando en su propia fuerza hubieran podido salir de Egipto, pero confiando en el Señor salieron. Dice también Juan Driver que generalmente estos movimientos pues, han mostrado una notoria solidaridad con los marginados. Estos grupos pequeños que a lo largo de la historia han sido fieles al Señor, generalmente han sido grupos que ayudan a los marginados, o muchas veces han sido los propios marginados los que han formado estos grupos donde la fidelidad a Dios ha continuado a través de la historia. Generalmente hay una renuncia a la coerción o a hacer la fuerza para imponer el Evangelio, porque es una cosa contraria, y estos grupos generalmente han renunciado al poder secular para imponer su forma de entender el Evangelio, de entender la vida. Y además son movimientos donde hay un sentido de llamado profundo a la misión que tenemos en el mundo. Estamos aquí para algo. ¿Para qué? Allí lo tenemos, ¿no? ¿Para qué? Somos embajadores de Cristo. Y estos grupos que generalmente han sido fieles al Evangelio, aunque otros han dicho que eran herejes, han tenido un fuerte sentimiento de decir, yo estoy aquí, llamado por Dios, con una misión, y eso es lo que tengo que hacer. Y muchas veces estos grupos han cumplido este llamado hasta el martirio. De manera que ese sentimiento de que estoy aquí con un objetivo es muy profundo generalmente en todos estos grupos. Y como digo, muchas veces formado por desahuciados, marginados, desplazados, emigrantes, sectores sociales rechazados.
Podría poneros muchos ejemplos. He traído un ejemplo aquí de nuestra historia contemporánea y que muchos conocéis. Cómo Dios se ha manifestado a través de un pueblo que ha sido generalmente rechazado y apartado, el movimiento gitano español. Esto lo he contado aquí varias veces. Sabéis que a principios de los años 50 había un pastor francés, Clement Le Cosset, era un miembro de las Asambleas de Dios y comenzó en la ciudad de Bex a predicar entre los gitanos que estaban desplazados en Francia, especialmente por la vendimia. El interés de este pastor por los gitanos surgió una tarde en la que un matrimonio gitano entró en su iglesia, en el templo donde él estaba predicando, y en el momento del culto y después de la predicación hizo un llamado a ver quién quería entregar su vida al Señor y se dio, para su sorpresa, cuenta que una pareja de gitanos que habían entrado pasaron al frente y entregaron su vida al Señor con mucho entusiasmo. Esta pareja de gitanos siguió viniendo a la iglesia, pero la iglesia no les aceptaba muy bien. Así que un día vinieron y le dijeron al pastor Le Cosset: pastor, si hace falta le pagamos para que usted nos atienda a nosotros y a nuestro entorno de la misma manera que está atendiendo aquí a su iglesia. Y el pastor Le Cosset se dio cuenta de su gran error. Él mismo, sin darse cuenta, estaba haciendo una discriminación. A estos les atiendo, pero a estos no. Y entonces se centró en trabajar con los gitanos, empezó a ir precisamente al lugar donde estaban trabajando la vendimia, no esperó que vinieran a la iglesia, sino que allí en casetas o en lugares donde los gitanos se cambiaban, empezó a testificarles y a hablarles el Evangelio. Y para su sorpresa, muchos de ellos lo estaban aceptando. Entre estos grupos que venían a la vendimia, a mediados de los años 60, vino un grupo de 6 gitanos españoles que vieron que con sus compatriotas franceses se metían allí en una caseta a un culto, a orar y cantar, y ellos fueron, se convirtieron, se entregaron al Señor, volvieron a España, se repartieron por el país. En un par de décadas, la mayoría de los gitanos habían conocido el Evangelio. De entre los que allí cayeron arrepentidos, emocionados al oír al pastor hablarles de un Cristo vivo que es Señor y Salvador, había gitanos españoles que al regreso a su país extendieron la nueva creencia entre los suyos. Cimentaban de este modo un movimiento que hoy, 40 años después, ha transformado el paisaje socio-religioso gitano en muchos rincones de España. Esto no lo escribe ningún pastor, es un estudio sociológico que hace alguien desde la universidad, me parece que la Universidad de Sevilla o una universidad andaluza. Hay un estudio muy intenso, muy bien trabajado desde fuera y llega a estas conclusiones. Alfredo Bautista, que tiene un libro. Hay otro libro de este Alfredo Bautista que ha desaparecido de la biblioteca. Mira a ver en tu casa si tienes un libro que se llama Milagros y sanaciones por fe entre los gitanos españoles. Está en la biblioteca mucho tiempo y ahora no está. Alguno lo tiene por ahí abandonado en una esquina de alguna estantería. Muy interesante ese libro que cuenta el comienzo de la iglesia que al final se llamó de Filadelfia. Aquí en España querían ponerle Movimiento Gitano Español, pero en el tiempo de Franco pues no les dejaron poner ese nombre y al final adoptaron ese nombre, la iglesia de Filadelfia, porque se identificaban con una de estas iglesias del Apocalipsis. Alfredo Bautista dice: estos siervos del Señor, con una bravura espiritual asombrosa y con el poder extraordinario del Espíritu Santo, lograron a través de muchos sufrimientos y persecuciones conquistar el corazón de las gentes de su raza de una manera poderosa, como tan solo el Padre sabe y puede hacerlo, y tuvo lugar un gran avivamiento entre el pueblo gitano de España. Alfredo Bautista. Y hay también un historiador, Alfredo Jiménez, este gitano, que también ha estudiado el movimiento, y bueno, pues dice que al principio había muchos gitanos incrédulos, había amenazas. Por ejemplo, algunas amenazas que vivieron los primeros. ¿Desde cuándo los gitanos hablan y se han vuelto curas?, les decían los de su propia raza. Los gitanos de Valladolid nos llamaban curas, o también habían dicho unos de Soria: como aparezcan por aquí, los echaremos a palos. O sea que la cosa la contamos así, parece sencilla, pero estos 6 y luego los 6 y luego los 6 y luego los 6 que les siguieron no tuvieron la cosa fácil, a veces pasando hambre, viajando como podían, viviendo de lo que les daban, de limosnas, de lo que pudiera ser, de una manera pobre, pero con un celo por el Evangelio que... Esto que ha pasado en España es grande. Si hubiera pasado en Estados Unidos o en otro lugar, habría 15 o 20 libros, pero es muy difícil encontrar literatura
que es una pena que el propio pueblo gitano no se haya esforzado en hacer más literatura para explicar lo que ha pasado entre ellos. Ya sé que muchos dicen, bueno, pues yo no estoy de acuerdo porque yo he visto tal cosa, que algunos que van al culto y hacen esto y hacen lo otro. Los movimientos espirituales son así. Mucho queda y con el paso del tiempo mucho se pierde, y eso es algo bastante común. Es común en muchos avivamientos registrados a lo largo de la historia que estos se han producido, vuelvo a decirlo, en un entorno marginal. Y aquí tenemos un entorno ejemplar. Los gitanos, que han sido generalmente marginados allí donde han estado. La literatura popular, la creencia popular, pues está llena de dichos y de prejuicios, ¿no? Nadie parecía preocuparse por poner fin a esa marginación social en la década de los 60, pero el Espíritu Santo los eligió. Qué bueno es el Señor. Nadie se preocupaba de esto, pero el Espíritu Santo sí se preocupó. Estos avivamientos, y muchos otros, se suelen dar en un ambiente de relajación espiritual, con una patente carencia de amor fraternal, con frecuentes problemas y disensiones relacionados con la falta de auténtica comunión. La Iglesia Católica en los años 60 en España era una iglesia monolítica, impuesta, todos teníamos que ser católicos, todos teníamos que hacer esto o aquello, no podías salirte de aquello, a ti da igual porque la presión era tal que eras cristiano por obligación. Y en medio de ese ambiente, el Espíritu Santo mete ahí esta brecha en un pueblo apartado y oprimido y hace un movimiento restaurador. Y esto pasa en muchos otros avivamientos. Cuando parece que el pueblo de Dios está dormido, que está apagado, que no vive, de repente hay una entrada del Espíritu Santo y las cosas cambian. Y otra característica muy importante de estos movimientos es que se descubrió y se dio lugar preponderante a la oración. La relación con Dios se vuelve primordial, importantísima. No puedo ser cristiano sin relacionarme directamente con Dios, ¿no? Y no es raro que a los gitanos se les llame los aleluyas, por este tipo de oración que tienen tan espontánea, tan suya, tan de su carácter, ¿no? Y generalmente el movimiento no es tal, sino trajera cambios en la moralidad y en los valores. Y aquí donde muchos me dicen, no, porque yo conozco a uno que ha hecho que no sé qué, no, yo sé de otro. Ha habido un cambio, y los estudiadores de sociología lo notan en la dinámica de este pueblo. Su consecuencia, su honestidad ha aumentado. Oye, que los payos tampoco somos perfectos, ¿eh? Podría decir yo mucho que las cosas no se hacen bien. Bueno. Y estos movimientos tuvieron su tiempo de actividad y luego fueron decayendo. Es algo que suele pasar, es una pena. Muchas veces el Señor se mueve. ¿Y qué pasa? Pues que hay un remanente fiel que se queda con lo que el Señor ha hecho y continúa toda la vida viviendo. Pero muchos otros que igual estaban en el movimiento por el folclore o porque se dejaban llevar, pues cuando llegan luego el tiempo de la prueba, de las dificultades, pues tienes que elegir si quieres seguir adelante, ¿no? Pero después de un movimiento de estos, del Espíritu, siempre queda un remanente fiel que se hace eco de aquello que pasó, lo hace suyo y vive toda su vida fiel al Señor. Bueno, esta no la hemos pasado. Oh, estoy yendo para atrás. El orgullo llevó a Edom a oponerse al plan de Dios. En el mundo, el orgullo y la autosuficiencia nos lleva a herirnos unos a otros, pero vuelvo a decir, hay esperanza en Dios, no tienes por qué seguir así. En Cristo hay reconciliación con Dios y reconciliación con los demás. El lema del año pasado y el lema de ahora. El orgullo es una estimación excesiva de uno mismo hacia los demás, de sus méritos, de sus cualidades, ¿no? Y el hecho de que uno se mire a sí mismo como más de lo que es, conlleva que luego miras a los demás menos de lo que son. Entonces uno no tiene una visión clara de quién soy yo y quiénes son los demás, ¿no? Es una distorsión de la propia imagen y de los demás. Pero
Cristo nos enseña a tratar con nuestro orgullo. Él se presenta como un siervo humilde, sometido a Dios Padre. Y otra cosa muy importante que vemos en Abdías es que debemos de identificar a quién tenemos de vecino. Edom había visto a Israel como su enemigo, pero era el pueblo de Dios. Si tú tienes a tu vecino, al que tienes al lado, en la familia, en el trabajo, en el edificio, y estás pensando que es tu enemigo, a lo mejor estás equivocándote. A lo mejor estás errado. Porque en la parábola del buen samaritano se nos habla del que tenemos al lado y cuál es nuestra actitud y lo que tenemos que hacer con los que tenemos cerca. Y de eso también nos habla Abdías. No seamos Edom, que pensemos que Israel es alguien a quien debemos de odiar y que es nuestro enemigo, porque es el pueblo de Dios. Y si no tenemos eso claro, a veces nos podemos encontrar luchando contra los planes de Dios. ¿Piensas que ellos no te aman o que te desprecian o que prefieren que te vaya mal? Porque la relación era en dos direcciones, Israel hacia Edom y Edom hacia Israel. ¿Cuál va a ser tu seguridad? ¿Vas a confiar en tus posibilidades o vas a confiar en el Señor? El día del Señor llegará. Que no te pilles siendo Edom luchando contra Israel, porque ese día el Señor hará las cosas diferentes. Ya os veo dormidos a unos cuantos, así que vamos a acabar. La reconciliación entre Esaú y Jacob viene en Génesis. Jacob y Esaú, aunque tuvieron una vida muy tensa, en Génesis se nos cuenta que finalmente se reconciliaron. Y yo me pregunto, ¿qué pasó después? Quizá la reconciliación fue superficial, quedaron cosas sin arreglar. Lo cierto es que las siguientes generaciones no fueron fieles a esta reconciliación entre Esaú y Jacob, porque ahora los tenemos al pueblo resultante de cada uno peleando. Y eso también nos tiene que advertir a nosotros. ¿Qué pasará con nuestras siguientes generaciones? ¿Serán fieles a nuestro pacto de amor? Estamos aquí juntos dos iglesias que nos hemos unido en una. ¿Seremos capaces de que las siguientes generaciones sean fieles a ese pacto? O quizás los que escriban nuestra historia dentro de 200 años cuenten que en el 2050 había dos iglesias en Burgos que habían sido una, pero ahora no podían ni verse. Y esto pasaba con Edom y Israel. Jacob y Esaú se habían reconciliado, pero ahora la cosa había ido a mal. Tenemos que cuidar mucho lo que tenemos para que no nos pasen estas cosas. Como siempre, es bueno decir de dónde te has abastecido. Todo esto no me lo he inventado yo. He utilizado la Biblia de las Américas. Me he visto el Bible Project sobre Abdías. José de Segovia tiene unos programas muy interesantes, Ruta 66, sobre cada uno de los libros de la Biblia. Tiene un podcast sobre Abdías también, además acompañado de muy buena música. La fe en la periferia de la historia. Si no has leído ese libro de Juan Driver, es una tarea que tienes por delante, es muy interesante, te da una perspectiva de la historia de la Iglesia totalmente distinta a la que puedas haber estudiado en un seminario. Y esta revista, Alteridades, de la Universidad Autónoma de, no me acuerdo de Murcia, puede ser, no sé. Bueno, una universidad tiene este estudio sociológico sobre los gitanos protestantes, un estudio muy riguroso y muy bien hecho. Que el Señor os bendiga. Muchas gracias a todos.